obteniendo una amplia experiencia en el mando de unidades, administración de recursos humanos y materiales, investigación y docencia. Actualmente ejerce como profesor titular de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile. Asimismo, es profesor adjunto de la Universidad de Defensa de los Estados Unidos de América. En la ANEP, además, es jefe de extensión y vinculación con el medio y jefe del laboratorio de prospectiva y simulación. El coronel Ojeda es magíster en ciencias militares con mención en planificación estratégica de la Academia de Guerra del Ejército. Magíster en prospectiva en asuntos internacionales de la Universidad de París. Magíster en relaciones internacionales del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos de París. Profesor militar de academia en las asignaturas de Historia Militar y Estrategia y Geopolítica. Y doctor en Ciencia Política de la Universidad de París. Durante los últimos años ha publicado un libro y ha escrito varios capítulos y artículos referidos a la seguridad internacional y las amenazas multidimensionales. Ha dado conferencias y clases en diversas instituciones internacionales como el Centro de Estudios Hemisféricos William Perry. Se me agrada de estar con ustedes entonces al doctor Carlos Ojeda. Gracias. Buenos días. Por saludarlo en nombre de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, le doy las gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes estos minutos a fin de tocar un tema que cuando me lo propusieron, lo primero que fue llamarme la atención por el solo título: conflictos armados sin carácter internacional. De inmediato uno empezó a pensar, bueno, ¿de qué se trata? Y ahí uno, como nos han enseñado, siguiendo al que al Goffre, nos preguntamos, bueno, analicemos el detalle, no nos vayamos por otra parte. Y sobre todo en el contexto de este seminario, que es el Derecho Internacional de los Conflictos Armados. Fue el primer punto que teníamos que ver, que significa que hay más, que lo entendemos. Se les pregunta a ustedes quién había visto o escuchado o se referido directamente a este término. Lo más probable que hayan uno muy versado, que digan sí, sin problema, lo conozco, lo manejo, y otros digan un poco rara la forma de referirse, extraña la forma de referirse a esto. Y eso nos obligó a ir avanzando en lo que les voy a mostrar más adelante. Y la primera pregunta que me planteé es ¿de qué estamos hablando? Y sin duda, ustedes escucharon mi currículum. Y en ninguna parte escucharon la palabra abogado, leyes, estudios legales u otro. Por lo tanto, sin duda, como sale aquí reflejado en esta transparencia, una de las miradas más estrellas no es la que le voy a dar mayor sentido, sino que me voy a preocupar desde la visión de las relaciones internacionales y de la ciencia política. Sin duda lo llevo a usted a preocuparse desde la mirada legal, que es muy interesante y da muchos fundamentos, pero esta va a ser una mirada un poco distinta. Y cuando hablamos, ¿de qué es lo que estamos hablando? De todo eso que estamos mostrando en el temario. Vamos a tratar de desarrollarlo a fin de ir de lo grande a lo chico y poder entender algunas particularidades que tienen este tipo de conflictos. Primero vamos a analizar el conflicto en sí, porque estamos hablando de estos conflictos, de este tipo de conflictos,
debemos de tener una visión de los conceptos más o menos uniforme, que es la forma de podernos entender. El conflicto, y que lo trato de representar en esta gráfica, es parte del problema. Y dentro del conflicto está la crisis. Por lo tanto, para que haya una crisis, tiene que haber un conflicto, y dentro del conflicto tiene que haber un problema. Todos sabemos, y lo hemos escuchado enormemente de veces, que mientras nosotros no tengamos relación, nuestra capacidad de tener problemas o tener conflictos es menor. En la medida que nuestra interrelación, y por eso el concepto de interrelaciones complejas, se generen, mayor va a ser la posibilidad que tengamos de generarse un problema entre nosotros. Problema que puede llegar al nivel de los problemas, problema que puede pasar a nivel de conflicto de intereses. Y este llevarlo a una crisis, lo que se desencadena después de la crisis, la llamada guerra, la llamada conflicto de, repitiendo la palabra, conflicto armado o conflicto potente. Ahí hay una falta de una determinación de la forma de decirlo que por lo menos para nosotros es muy engorrosa. Sobre todo en los tiempos actuales, que nadie quiere ocupar las palabras que sí correspondería ocuparlas porque no pegan bien a la vista de muchos. El conflicto, nuevamente, tenemos esos tres elementos. Tenemos esos tres elementos que están armados por los actores, el problema y el proceso. Y el conflicto en sí va a ser diferente en la medida que estos tres elementos tengan sus particularidades. Entonces, una pregunta que nos hacemos: ¿todos los conflictos son iguales? ¿O podemos tomar un modelo de conflicto para ver a partir de cómo se desarrolló, extrapolar adecuadamente el desarrollo de los futuros conflictos? ¿O tendremos que, haciendo eso, tener cuidado de cómo hacemos este análisis para no caer en ciertas trampas del análisis? Y ahí, entonces, al poner esto en relevancia, nos damos cuenta de que si bien estos tres factores están abordando el problema del conflicto, hacen que lo miremos distinto. Para que haya un conflicto, por favor, parece que en algunos de los puntos hay el micrófono abierto y se está escuchando las conversaciones. Bien, gracias. Veamos por qué son los conflictos, como está diciendo. Aquí ustedes ven alguna aproximación de qué es lo que nos lleva a los conflictos. Una contraposición de posiciones, de intereses, de necesidades, de deseos y valores. Dan el sustento para que haya un conflicto. Y si se fijan más atrás, dice emociones o sentimientos. Si no están presentes esos dos elementos, los sentimientos y las emociones, estos están por los costados, que son las causas del problema, pueden minimizarse y no llegar a tener el conflicto. Por lo tanto, deducimos de que nuestra percepción, nuestra forma de ser como seres humanos, es uno de los grandes motores de determinar si hay un conflicto o no hay un conflicto. Yo puedo tener una razón con cualquiera de ustedes, y si no tengo un sentimiento, una emoción detrás, lo que ustedes me hagan lo puedo tomar desde una forma A, que no me lleva al conflicto, o la puedo tomar desde una forma B, que sí me lleva al conflicto. Por lo tanto, es interesante analizar en esto, la porción de las emociones y de los sentimientos, y encontrar ahí muchas veces
la llave para la solución de, o si somos en la otra línea, para potenciar el conflicto. Nuevamente la mirada del conflicto, y viendo desde el otro punto de vista, tenemos el porqué, la dinámica y la solución del problema. Si tenemos claro el porqué, conocemos la dinámica y tenemos clara la solución, podemos entender el conflicto. El asunto es que uno cuando está en conflicto está en una de esas partes sin poder entender y hacer un análisis completo porque no se ha desarrollado. Por lo tanto, lo llamamos a que cuando estemos sujetos y frente a un problema de conflicto, entendamos que están estos tres elementos que no importa en cuál de ellos nos fijemos, pero tenemos que tratar de entender y hacer una planificación para salir adelante de nuestro conflicto a partir de estos tres elementos. Eso nos va a permitir manejar el conflicto de buena manera y situarnos en el conflicto de una manera ganadora, y no que nos pase por arriba. Aquí le llamará la atención a ustedes esta diapositiva. Conflicto, inteligibilidad conceptual. Me pregunto de qué estamos hablando en otras palabras. ¿Qué entendemos por conflicto? Para entender algo, tenemos que saber sus partes. Para saber sus partes tenemos que entender por qué y cómo funciona. Y ahí, cuando tenemos esos elementos muy claros, los podemos juntar y le vamos a llamar conflicto. Con eso le vamos a dar, ¿no es cierto?, inteligibilidad. ¿Cuáles creen ustedes que son los elementos componentes del conflicto que nos permiten entenderlo? Ya vimos que había sentimientos, que había posturas distintas. Los actores, muy bien, tenemos actores distintos. Una respuesta a poder entender lo que es el conflicto está dado por esos puntos que están ahí. Cuando vemos que hay choque intencionado, cuando grupos de la misma especie, hay una voluntad hostil a propósito de un derecho, se rompe la resistencia y hay uso de violencia, podemos entenderlo en general, que estamos frente a un conflicto. Y esto nos permite también, después de desmenuzar, desgranar el problema para entenderlo, saber el por qué está pasando, saber el peso de los actores, saber detrás de qué van los actores, y poder manejar este conflicto de la manera que nosotros estimemos pertinente. Si no estamos con la sola idea de conflicto y no entendemos lo que hay adentro, no vamos a ser capaces de actuar adecuadamente para funcionar. Algo de ello se nos va a quedar. Y aquí tenemos, por lo tanto, algunos ejemplos de conflicto. Conflicto interno, conflicto externo, nacionales, internacionales. Esto me lleva a pensar también de que el solo hecho de estar frente a la palabra o el concepto conflicto no nos ayuda mucho. Porque como ya vimos, los actores, las causas, el porqué, las partes constitutivas de este conflicto son diferentes. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ir más allá y analizarlo, desgranarlo, abrirlo, para saber de qué claramente estamos hablando, de qué conflicto estamos hablando. Solo ahí vamos a poder avanzar en soluciones concretas. Tenemos dentro del conflicto los objetivos, hay una clasificación. No quiero decirles que es la clasificación, por el contrario, quiero decirles que a partir de este autor, ¿no es cierto?, nos habla de esos dos tipos de objetivos, concretos y simbólicos.
Y el entenderlos y llevarlos adelante cada uno de ellos va a obligarnos a tener herramientas para la conducción del conflicto de forma distinta. También tenemos el impacto del poder. El poder tomado como la suma de los recursos disponibles por parte de los actores involucrados. Un actor no es importante por ser actor, va a ser importante por el poder que tenga para ejercer en el conflicto. Y el poder se lo da su propia constitución, su propia orgánica, sus propios elementos, pero también se lo da la capacidad que tiene de tener aliados que aumenten su poder, que aumenten su coeficiente de ponderación dentro del juego de actores. Y por lo tanto tenemos que aventurarnos a saber el peso específico que tiene cada uno de los actores del juego. En cuanto a las causas y niveles, me da que los colores se ven bastante distintos cuando uno los prepara en otras partes, ¿eh? Pero en todo caso, los causas y niveles están en diferentes clasificaciones que nos dan diferentes libros y textos u organizaciones. El libro de la defensa nos señala que esos son las causas. La Academia de Guerra del Ejército nos dice que los conflictos pueden darse en esos 3 niveles. Y por otra parte, en su libro La crisis, los conflictos internacionales, el autor nos señala que son en esos niveles. Y ahí es cuando nosotros entramos a pensar que los conflictos que estamos estudiando se encuentran exactamente en ellos 3. Y en cuanto a los niveles, no se encuentra en el nivel del Estado o transnacional. Ya vamos a ver por qué. Aquí, tomándome de una gráfica hecha por una catedrática extranjera que habla de la evolución del conflicto internacional, llevé y desarrollé una aproximación diferente que tiene que ver con el tipo de conflicto que estamos estudiando, en el cual obviamente marca una escalada de hechos, marca una sucesión de situaciones en las cuales el espacio para el diálogo tiene que estar siempre presente, y en los cuales la tensión, la crisis y el combate, el armisticio y el acuerdo son las fases ideales que tenemos que estudiar o considerar, pero obviamente de forma ideal no pasar de la tensión a la crisis. Tensión y crisis van a haber mientras más relación haya entre los actores que están involucrados. Pero si logramos manejar esos 2 niveles, vamos a evitar el combate, el armisticio y los acuerdos. Le puse la palabra combate porque no encontré otra. Porque si le ponía guerra, no escapamos. Si le ponía conflicto, estoy analizando el conflicto, no le puedo colocar conflicto a lo que estoy tratando de explicar como conflicto. Por lo tanto, hay a ustedes la forma en que mejor les quepa para ponerle esa parte. Si hacemos una competencia de qué nombre ponerle, lo más probable es que nos compliquemos enormemente porque sabemos de lo que estamos hablando, pero a veces la palabra no calza exactamente. Y ahí tienen los elementos que se llevan adelante en cualquiera de esas partes. Perdón. Ahí sí. Acá, de la curva del conflicto de luz, también hice unas aproximaciones diferentes, en la cual les muestro ahí por la izquierda, la columna de la izquierda, cómo va creciendo el problema de la tensión y va avanzando, y hacia la derecha el tiempo
¿no es cierto? La duración del tiempo, la etapa en que el conflicto se va desarrollando. Aquí vemos que hay fases de la paz que conllevan a la crisis y después al cambio. ¿Qué es lo que es cambio? Perfecto. Conflicto armado internacional. Y ahí vemos, trato de dibujarles en el camino general del problema los elementos que están presentes. Idealmente, que esto, como dicen las flechas chicas que están ahí, no se ve, no tenga que llegar a la parte alta del umbral, sino que haya salidas intermedias a partir de las negociaciones y las conversaciones. Así como la parte final, entonces, idealmente que esto no vuelva a escalar, pero eso es parte del conflicto. Veamos ahora la segunda parte, violencia o conflicto armado no internacional. Dije que debemos tener una mirada legal, pero sin duda algo tiene que orientarlo. ¿Y qué es lo que nos orienta? Las normas. Y en este caso, dos normas. La que ustedes ven ahí escrita. El artículo 3º y el protocolo 2º. Si ustedes quieren avanzar más en este tipo de determinaciones, váyanse a lo que está reseñado en la parte baja de la transparencia, que es un escrito del Comité Internacional de la Cruz Roja del año 2008, donde hace una muy buena y una clara definición entre los tipos de conflictos. Pero para el caso que estamos estudiando, nosotros nos vamos a fijar en esos dos elementos que están más amplios, que son el artículo 3º y el protocolo 2º adicional. ¿No se ve? ¿Se ve ya? No se ve. Si me permiten, lo voy a tratar de arreglar las letras. Desde que lo probamos esta mañana. Ahí sí. Este cambio tecnológico. Las características del cambio. Para que se dé el cambio, el conflicto armado no internacional. La lectura y el análisis de los textos que están reseñados antes y de varios otros autores y especialistas nos señalan que tiene que ser estas fuerzas armadas gubernamentales y la fuerza opositora, dos más fuerzas opositoras o entre fuerzas opositoras entre sí. Es una de las primeras características para identificarlo. Segundo, que tiene que ser el territorio de un Estado. Y parte de ese Estado tiene que estar bajo el dominio del grupo opositor. Quiero señalarles en este caso que no es que esto se circunscriba solo al territorio de un Estado. Puede traspasar la frontera a otro. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando traspase la frontera a otro? Ese segundo Estado se va también enfrentado a un cambio. Salvo que, en vez de atacar a las fuerzas opositoras, ataque a quién? Al gobierno reconocido en otro país. Que ahí se genera entonces un conflicto internacional. Si el gobierno A ataca a su grupo opositor A, estamos dentro de un cambio. Si un gobierno B ataca al grupo A, opositor en ese plano,
seguimos teniendo un segundo caño y el otro de los estados. Estamos en ese plano. Y eso es interesante, porque la medida que hayan ataques que sean entre los gobiernos, deja de tener esa connotación y pasa a ser un conflicto de carácter internacional. Después tenemos la lógica que tiene que haber enfrentamientos prolongados de un nivel mínimo de intensidad y constancia. Si hay hechos aislados en el tiempo, 4, 5, 6, 7 meses, un año, como han habido en otros casos de la historia, con hechos aislados mucho más distantes, no estamos frente a un conflicto armado no internacional. Y acá tenemos otras características que son importantes de determinar, como que tiene que haber hostilidades colectivas, grupos armados organizados, capacidad de mantener operaciones, y actores del Estado pueden recibir ayuda internacional, y eso no cambia el contexto de que sigue siendo un cambio. Es decir, el grupo opositor puede recibir ayuda de otro país, sigue siendo cambio. Si el gobierno sigue o recibe ayuda de otro país, también sigue siendo un cambio. Estas cosas hay que analizarlas muy bien, porque lo que nos va a permitir analizar en un momento, o determinar, perdón, en un momento, frente a qué estamos. Veamos más adelante cómo nos podemos representar esto. Ahí tenemos. Los disturbios, las accionadas, los motines y el terrorismo aislado no son parte del caño, no le dan contexto al caño. Eso está dentro de la violencia, y eso se llama disturbio externo. Lo que sí son parte de los conflictos armados no internacionales, como habíamos dicho, es que los grupos opositores tienen que tener una organización. Y esa organización les dé capacidad de tener una cadena de mando. Y cuando hablamos de una cadena de mando, tiene que estar identificado quiénes son los responsables de las diferentes unidades y la estructura general. Tiene que haber mando y control. ¿Qué significa esto? Tiene que tener capacidad de planificar, dirigir y controlar a sus tropas. Y por último, tiene que tener la capacidad de reclutar, entrenar y equipar a sus aéreos. Eso es cuando hablamos en la transparencia anterior de que tiene que haber, por parte de uno de los elementos no gubernamentales del CAN, ¿no es cierto?, una organización. Por otro lado, en cuanto a que hablábamos de que para que sea un conflicto armado no internacional, las operaciones tenían que tener ciertas características, estas se daban en intensidad y en la continuidad. Y la intensidad y la característica de las fuerzas en desarrollo tiene que estar por el tipo de fuerzas del gobierno, la cantidad de combatientes, el tipo de arma que usa, el número de víctimas y el daño causado. ¿Es fácil o es difícil determinar si estamos frente a un cambio o no? Es tremendamente complicado. Por lo tanto, los organismos encargados de esto y los comités que son parte son llamados a determinar y a analizar estos elementos para ver si estamos frente a un conflicto armado no internacional o no. ¿Y por qué es importante determinarlo? ¿Por qué creen ustedes que es importante determinarlo? Porque hay consideraciones de las bases legales para
para enfrentarlo exactamente. Y si no se da una de estas características y la calificamos mal, vamos a tener un problema muy serio. Y las fuerzas que están combatiendo o las fuerzas que están oponiendo no van a tener los respaldos legales para poder llevar adelante las acciones que les han sido encomendadas. Y por lo tanto, hay que tener presente que el CANI, el conflicto armado internacional, obliga a ambas partes a cumplir con el derecho internacional humanitario. ¿Cómo? Pues si uno no es parte de un Estado, uno no es un Estado. Esta vez no importa. Pero si está en esto, tiene la obligación de someterse a la normativa del derecho internacional humanitario. Cuidado. Sin perjuicio de ello, el solo hecho de determinar por parte de los organismos especializados que se está frente a combate, conflicto armado internacional, no le atribuye el estatuto de reconocimiento a los opositores. No porque ambos estén sujetos al mismo derecho, ambos tienen la misma condición frente al mundo internacional. Y por otra parte, al gobierno, el hecho de estar frente a un CANI, de estar sujeto al derecho internacional humanitario, de que su oponente no tenga un estatuto de reconocimiento especial, no le impide usar a las Fuerzas Armadas en su lucha, no le impide juzgar a quienes forman parte del bando contrario y no afecta tampoco su soberanía por el solo hecho de que sea reconocido como un conflicto armado no internacional. Para ese banco es una realidad, ¿no?, el conflicto armado no internacional. ¿Qué creen ustedes? Es una realidad. Absolutamente sí. Y más común de lo que vamos pensando. Después de analizar las características que los estudios y los especialistas nos dan, se me ocurrió levantar estos 4 ejemplos, que son muy tradicionales por lo demás. Por lo tanto, mi ocurrencia no fue muy amplia, ¿ya? Son textos de estudio, son casos de estudio bastante conocidos. ¿Los logran identificar? Tenemos Hezbollah en Libia, tenemos el conflicto de Siria, tenemos los tigres tamiles en Sri Lanka y tenemos el caso de Mali. Y si ustedes hacen un poco de vista atrás y se acuerdan de las características que les expresé, se dan cuenta que están en ellas presentes. Fíjense en la bandera que tiene el sirio en la mano izquierda. ¿Se da el concepto de ayuda internacional? ¿Sí? ¿Y sigue siendo un CANI? ¿Sí? No es una confrontación de carácter internacional porque están metidos los rusos por un lado, ¿no es cierto?, y otras fuerzas por otro, sino a pesar de que hay apoyo internacional, sigue estando dentro del conflicto interno. Su origen siendo interno. Esto traspasó fronteras, ¿no? Casi traspasó fronteras, pero sigue estando dentro del marco de los conflictos que estamos
miren con esta nueva diapositiva el caso de Siria. Todos sabemos que hay muchos países involucrados. Todos sabemos lo que está pasando allí. Pero al analizar a través de las herramientas que tenemos, las características de lo que está pasando allí, podemos ponerle nombre. Podemos clasificarla. Y una vez que la clasificamos, vamos a saber sobre qué derechos ellos están actuando. Y eso es tremendamente importante para dar certeza a las fuerzas militares que actúan y al Estado sobre qué debe sustentar sus decisiones. Algunas consideraciones finales para estos 2 minutos que me quedan. Cuando estamos frente al CANIF, determinadas características es fundamental para establecer de qué estamos hablando. Cuidado, que hay casos que uno podría pensar que están catalogados así, pero los gobiernos han hecho esfuerzos para evitar de que se le dé el estatuto de conflicto armado no internacional. Solo ha puesto a sus oponentes en el plano de amenazas, de bandidos, de delincuentes y de otro tipo de características para no darle los estatutos que corresponden porque políticamente no le conviene o internamente no es viable. Por lo tanto, cuidado, les insisto, y los llamados a poder determinar qué son los actores internacionales y las organizaciones internacionales. Pero cada clasificación tiene sus pros y sus contras. Por otro lado, y un punto curioso, aquí no existe el prisionero de guerra. Porque el prisionero de guerra está bajo, y ustedes ya son expertos en esto, está bajo otros estatutos. Y el prisionero de guerra es el conflicto internacional, y tiene otras leyes que lo amparan. Porque, veamos el caso, un prisionero de guerra en teoría no puede ser juzgado, como si dijimos que aquí tenía el derecho a seguir juzgando, de acuerdo a sus normas, a quienes se han vencido. Hay estatutos que son diferentes. Por lo tanto, nuevamente, como sea clasificado, nos va a permitir actuar de cierta manera. Como punto tercero, el respeto a las normas y derechos es para ambas partes y es obligatorio. Y como último acápite, al estar la obligación firmada y señalada más arriba, los mandos tienen la obligación de cumplir con esta norma, de hacerlas cumplir, aunque sus adversarios no lo hagan. ¿Existe el término guerra civil para esto? Estamos frente a una guerra civil aquí, cuando hablamos de esto. En las características podría ser, pero en la terminología internacional no existe el concepto de guerra civil. Podemos meternos ahí en una discusión legal, normativa, pero aquí no se confundan. No es guerra civil, se llama conflicto armado no internacional. Bueno, espero que les haya servido. Me imagino que en estos 40 minutos pasa rápido. No es mucho lo que se puede ahondar,
pero sí con esta pequeña, con estos pequeños tips, con estos pequeños elementos de análisis, ustedes podrán formarse su opinión, seguir leyendo. Hay mucha literatura y creo que cada vez nos vamos a ver más enfrentados a este tipo de acciones que tenemos que ser como Fuerza Armada, como colegios encargados de este rubro de la educación y la formación, estar atentos a lo que está pasando. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Carlos Ojeda y estamos atentos entonces a las preguntas que ustedes pueden plantear a través del chat. Mientras esperamos la pregunta de ustedes, voy a aprovechar de hacer una pregunta al doctor Ojeda en relación a lo que estamos viendo a través de la prensa en Libia, donde el general Haftar tiene fuerzas reclutadas y marcha hacia Trípoli. Incluso hubo unos ataques al aeropuerto que está en las afueras de la ciudad. Estamos en presencia de un posible conflicto no armado internacional. Si analizamos las características que habíamos reseñado, vamos a tener que considerar que por el momento sí. Tenemos que ver que son fuerzas de un propio país que están luchando contra el gobierno, que este general que mencionaste, Fernando, está organizado, tiene una estructura, tiene capacidad. Vamos a ver qué tan capaz es de mantener su estructura que le dé respaldo y de llevar adelante operaciones como corresponde. En lo general y en lo principal, sí sería, a mi punto de vista, un conflicto armado no internacional. Más allá si después se mantiene dentro de la frontera o no de ella. Correcto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Brasil. ¿Es posible hablar un poco más sobre la imposibilidad de utilizar las normas de prisionero de guerra en Cani? El concepto de prisionero de guerra está bien establecido en la normativa internacional de los convenios y tiene unas características especiales que solo guardan relación con el conflicto internacional. El prisionero de guerra tiene un estatuto y unas condiciones especiales que, por ejemplo, no puede ser juzgado por combatir a las fuerzas opositoras, porque el conflicto internacional entiende que esa es la labor del militar, del soldado que está ahí. Al contrario del CANI, no se entiende que sean fuerzas que están actuando bajo ese mismo predicamento
por el contrario, por fuerzas opositoras al gobierno, y desde ahí que no existe la misma jurisprudencia para ver a quien es tomado como quien es detenido, no quiero ocupar la palabra quien es hecho prisionero, sino quien es detenido, porque las condiciones son diferentes. Una tiene que ver con un tipo de derecho y el otro tiene que ver con también el derecho que tiene el Estado de juzgar a quienes han ido en contraposición con las normativas establecidas dentro del país. Hay que diferenciar cuáles son las dos normas que rigen esto. Gracias. Pregunta de Ecuador. Muy buenos días. Primero, felicitaciones por su acertada intervención. Sobre el tema de la frontera común entre Colombia y Ecuador y tratando el tema de los disidentes, ¿podría hablarse de un posible CANI? ¿Por qué sí o por qué no? Por su gentil respuesta le quedo muy agradecido. A ver, voy a tratar de entender nuevamente la pregunta. Tema de la frontera común entre Colombia y Ecuador, tratando el tema de los disidentes. ¿Podría hablarse de un posible CANI? Los disidentes de las FARC. Habría que ver el momento en que eso está ocurriendo y cuáles son las actividades que los disidentes de las FARC están realizando. Hay que ver qué características también tienen estos elementos. Si tienen un mando organizado, si tienen fuerza organizada, si tienen control territorial, si son capaces de llevar adelante operaciones sostenidas y regulares, y que no son solo actos de terrorismo aislados, no estaríamos frente al CANI. Estaríamos frente a lo que hablamos, ¿no es cierto?, en la parte izquierda de nuestra diapositiva de la violencia, que cualquiera de esos otros hechos, motines, ataques terroristas aislados o amenazas, ¿no es cierto?, o delincuencia propiamente tal, delincuencia en un nivel que es tremendamente potente, bien armada, bien organizada, pero que no busca, ¿no es cierto?, oponerse a esas fuerzas. Ahora, uno de los elementos centrales de determinar si estamos frente a un conflicto armado no internacional es lo que usa el Estado para enfrentarlo. Y si usa las fuerzas policiales para hacerle frente, no estamos frente al caso. Si ocupa fuerzas militares, sus fuerzas armadas para hacerle frente, ya es uno de los elementos que nos permite determinar que estaríamos frente a un conflicto armado no internacional. Ahora, la condición de estas fuerzas disidentes de esa zona va a depender de lo que estén haciendo, cómo lo estén haciendo y cuál es la reacción que estén teniendo más adelante, tanto el Estado van a hacerle frente como la organización que ellos se den. Espero haber contestado. Gracias. Pregunta del CCD en España. Visto que el derecho internacional humanitario debe ser respetado por las partes en un CANI, cuando se vulnera este derecho mediante el secuestro de nacionales de otros países, torturas y extorsión a los mismos para autofinanciar sus operaciones, ¿no se estaría internacionalizando el conflicto? Creo que el concepto de internacionalizar el conflicto desde esa mirada de los que se están viendo afectados, sí, claro, podría darse perfectamente.